¿Cómo fue o qué fue lo que te hizo ir creando esta situación a través de las líneas, a través de la pluma y poderlo plasmar ya en un libro? O sea, ¿qué te dio a raíz del problema que tuviste, pero cómo fue que surge? Mira, eso surge a partir de una confrontación que tengo conmigo mismo. El libro surge y se abordan temas legales, desde la perspectiva legal, pero se aborda con mucho sentido humanista, porque te puedo platicar que yo durante algún tiempo formé parte de varias dependencias del gobierno del estado y yo era un funcionario pues común. En mi trabajo era muy celoso de lo que hacía y por mis manos pasaron expedientes de muchas personas que debieron enfrentar un procedimiento penal recluidos en prisión. Muchos de ellos recibieron sentencias condenatorias, algunos quizá recuperaron su libertad, pero la verdad es que mientras yo trabajaba para el Estado, yo creía que el sistema de justicia realmente funcionaba, pero la verdad es que pude conocer dentro de la Procuraduría de Justicia pues los manejos que se dan a los expedientes, las deficiencias con las que se integran y muchas veces las alteraciones y falsificaciones, tanto de firmas como de declaraciones. Entonces, todo se hace con el único objetivo de consignar un expediente a partir de una denuncia que representa un número más en la estadística, y esa denuncia, si no se consigna, pues queda como un número negativo. Y como es mucho recurso que se destina a las áreas de procuración de justicia, pues la instrucción es consignar asuntos y consignarlos con detenido para demostrarle a la comunidad que se está trabajando en materia de justicia. Pero después de que yo me veo enfrentando un procedimiento judicial que es sumamente viciado y adolece de muchas anomalías, no se respetan las reglas y los lineamientos elementales del procedimiento y se cometen violaciones graves dentro de la averiguación, pues entonces es cuando, enfrentándome yo a una acusación y conociendo el sistema, pero ahora del otro lado, pues es que decido pues utilizar la pluma, la tinta y el papel de manera responsable para recrear lo que sucede realmente, ¿no? en los procesos judiciales. Licenciado, me comenta de que trabajó para el gobierno del estado. ¿En qué función estuvo usted? Mira, tuve la oportunidad de participar en diferentes áreas en lo que es justicia. Estuve trabajando para el sistema penitenciario. Después de ahí estuve colaborando en Defensoría de Oficio de aquí del Gobierno del Estado y finalmente en Procuraduría General de Justicia. Ahí serví como secretario de acuerdos en diferentes agencias, pero después mi función era como representante social, como agente del Ministerio Público. Y por eso te puedo decir que conozco a la perfección cómo se integran las averiguaciones. Y lo que menos se interesa a la Procuración de Justicia es llegar a la verdad de los hechos. Ahí en Procuraduría de Justicia la instrucción era: aquí vienes a maquilar, aquí hay que maquilar procesos jurídicos. Si no podemos demostrar que la persona que trae detenida a la policía cometió un delito, ese no es nuestro problema. Tu función como Ministerio Público es consignarlo. Tienes a la Policía Ministerial, tienes a servicios periciales, tienes toda la herramienta a tu disposición para consignar un expediente. No nos interesa si hay un delito cometido o no, lo que nos interesa es no quedarnos con una averiguación abierta. Tú consignas al juzgado, que sea el juez que lo deje ir, si no va a dejar ir. Pero tú cumple con tu función consignando. Usted es abogado de profesión, ¿de hace cuántos años? ¿Cómo ya viene ejerciendo usted su carrera? Mira, ¿Dónde estudia? Yo me formé profesionalmente en el Derecho aquí en la Universidad Autónoma de Baja California, en la Facultad de Derecho Zona Costa. A partir del 2002, del año del 2002, es que yo comienzo a ejercer. Y fue hasta el año del 2006 que estuve yo colaborando en Procuraduría General de Justicia en el Estado. En este caso, usted comenta de que el libro lo escribe a raíz de ahora sí, de una experiencia propia. ¿Llegas a ser detenido? ¿Cómo es tu caso? Mira, ¿por qué? Yo salgo de Procuraduría de Justicia en el año del 2006, finales del 2006. En el 2007 yo me entero de que hay una orden de captura, una orden de aprehensión, cuando yo jamás fui llamado a declarar.
Se presenta una denuncia en mi contra, se le da seguimiento a esa denuncia y se trabaja como si hubiera habido una persona detenida. Hay dos modos de trabajar un expediente en la etapa de averiguación previa. Uno de ellos es cuando tienes detenido y el otro es cuando no hay detenido y tienes toda la oportunidad de realizar las diligencias necesarias para poder demostrar que hay una conducta cometida constitutiva de delito y que hay un responsable, ¿sí? Pero no tienes un límite para integrarlo. Cuando tienes un detenido, sí existe un límite de 48 horas que se establece por ley para que el Ministerio Público resuelva la situación de la persona detenida. Si en ese tiempo no logra establecerse que hay un delito, pues debe dejarlo en libertad con las reservas de ley, pero debe ordenar su libertad. Bueno, en este caso, yo jamás estuve detenido y el Ministerio Público se integró una averiguación previa en mi contra como si lo hubiera estado, porque en breves horas maquilan un expediente, alteran declaraciones y realizan algunas diligencias pues para consignar el expediente con toda premura, solicitando una orden de aprehensión al juez en turno. El juez concede la orden de aprehensión. Es cuando yo me entero que hay una orden de aprehensión en mi contra y yo decido presentarme ante las autoridades. Yo personalmente me comunico con Fernando Higuera, que en ese entonces era el comandante de la Policía Ministerial en el tercer sector de Ensenada. Me comunico yo vía telefónica con él y le digo, ¿sabes qué? Estoy aquí en tal parte, sé que hay una orden de captura, pero voy a presentarme, porque yo no tengo nada que esconder, voy a enfrentar este proceso. Entonces Fernando me dice, no, Lick, no te muevas, dime dónde estás, yo voy a mandar unos agentes para allá contigo. Pero yo me comunico por teléfono con él y eso está perfectamente documentado dentro del procedimiento, en la causa penal que yo enfrenté. Yo decido presentarme a enfrentar esa denuncia, esa acusación, consciente de que no había ningún delito que perseguir. Pero una vez que me presento y que soy recluido en la prisión para enfrentar el proceso, pues me doy cuenta de que la averiguación se manejó con total violación a las reglas del procedimiento y obviamente pues me veo en la necesidad de enfrentar todo un procedimiento penal que me llevó varios años para poder demostrar mi inocencia y recuperar mi libertad. Pero ¿por qué fue el motivo de la detención? O sea, ¿cuál fue la causa que ellos alegan o acusan de poderlo llevar a cabo? Sí, mira, precisamente de eso se habla en mi libro. El libro recrea todo lo que sucede a lo largo del proceso y va más allá, porque la finalidad del libro no es hablar del tema de Narciso Rey David. El libro no es para decir, hey, espérate, soy inocente. Habrá muchos que sí podrán decirlo, ¿sí? Pero el tema central del libro se concentra en que cuando el sistema de impartición de justicia en Baja California no es capaz de demostrar que la persona detenida es realmente quien cometió un delito, pues entonces estamos hablando de que el sistema realmente no persigue la justicia, ¿sí? Yo fui sometido a un procedimiento penal, fui condenado por parte del juez en primera instancia. En apelación, los magistrados reducen un poco la condena, pero dejan subsistentes los criterios del juez, que por cierto fueron criterios totalmente apartados de la razón, ya no digamos de la legalidad, porque no existió un elemento de prueba que me incriminara, y aún así el juez me impuso una condena, que fue la juez tercero de lo penal, Amalia Gutiérrez de la Peña, del Partido Judicial de Ensenada. Una vez que es confirmada mi sentencia, pues decido emprender, seguir con la defensa, interponiendo el juicio de amparo, mismo que es resuelto favorable a mis intereses, y la justicia de la Unión, la justicia federal, determina que no fui responsable de los delitos por los que me acusó el Ministerio Público y debe ordenarse mi inmediata libertad. Pero para eso debimos recorrer un camino bastante largo, y esa es la crítica central del libro. Yo te puedo decir que no cometí el delito que se me acusó, pero realmente no importa que hayas cometido un delito o que no lo hayas cometido. Lo que importa es cuando enfrentas una acusación, porque el Ministerio Público es un órgano de acusación, que es un experto en derecho, el representante social. No le interesa llegar a la verdad de los hechos, ni le interesa procurar justicia, ni al juez le interesa impartir justicia. Únicamente siguen estadísticas, se arman declaraciones y en total violación de derechos fundamentales se emite una sentencia condenatoria. Cuando un ciudadano
es condenado por la comisión de un delito, debe ser puesto a disposición del Estado para su debida reinserción social. Y esa es una de las críticas del libro, Yo prisionero, porque si yo fui responsable de un delito, porque por algo después me condenó, ¿por qué no se aplicó a mi favor el sistema progresivo de reinserción social que tanto se ha hablado que existe aquí en el Estado? Esa es la crítica del libro. ¿Qué sucede detrás de las rejas? ¿Qué sucede con el sistema de impartición de justicia? Porque si fui responsable de un delito, ¿por qué recuperé mi libertad? Y si no fui responsable del delito que se me acusó, ¿por qué tardé 5 años para que un tribunal federal determinara que no fui responsable? 5 años pasas en la cárcel. Así es. ¿Fuiste detenido en qué año? 2007. ¿Y liberado? 2013. 2003. Junio del 2013. Sales a la calle, ¿qué miras de diferencia? ¿Ha cambiado algo en lo que respecta al sistema judicial? ¿O hay muchas lagunas todavía? ¿Sigue siendo lo mismo? ¿Cómo ves? Mira, en 5 años evidentemente hay cambios. Yo lo que te puedo decir es que durante esos 5 años que yo permanecí privado de mi libertad, sometido a un sistema que ni te readapta ni te resocializa, porque si un juez determinó que una persona es responsable de un delito y debe ser resocializado, bueno, al Estado le corresponde resocializarte, trabajar en tu resocialización. Pero cuando no te dan la oportunidad de resocializarte, cuando no te dan actividades, cuando no tienes ocupaciones al interior del penal y que las 24 horas del día las pasas en el encierro total, en una celda, no podemos hablar de que hay reinserción social ni de que el Estado fomenta la remodelación de las conductas del sentenciado. Cuando si un juez te impone una condena de 10 años, los primeros 5 años pasas en la inactividad total. Ah, pero espérate, eso es únicamente hablar del sentenciado. ¿Qué pasa con la víctima? Porque un juez puede imponer una condena de un día, 1 año o 10 años. Pero cuando el sistema de justicia se concentra en perseguir a un sujeto e imponerle una condena, pero se desentiende de la reparación del daño a la víctima, pues entonces no podemos hablar de que el sistema persiga la justicia realmente. Yo te puedo decir que hay alrededor de 18,000 internos en los penales de Baja California, de los cuales solo un porcentaje está sentenciado, el resto se encuentran en proceso, todavía para determinar si son responsables o no del delito que se les acusó. Pero ni a uno ni a otro se les aplica el programa de reinserción social, no se trabaja en su reinserción. Y va a haber personas que habiendo sido condenados van a recuperar su libertad porque transcurrió el tiempo que determinó el juez que deberían estar en tratamiento de reinserción. Pero no importa que hayan cumplido o que no hayan cumplido con el tratamiento de reinserción, saldrán en libertad y sin haber reparado el daño que ocasionaron y regresarán a la misma sociedad. Y mientras tanto la víctima es afectada no solo por la acción del delincuente en sí mismo, ni por los efectos del delito, sino también por la actitud indiferente e irresponsable de parte de las autoridades de impartición de justicia que no se aseguran de la reparación del daño. ¿Sí? Realmente no podemos hablar de justicia si la víctima de un delito jamás encuentra el resarcimiento y la reparación de su daño. Y esto lo que venimos viendo es de que entonces sí continúa todavía siendo el sistema de procuración de justicia juzgando a la ligera y no dándole la importancia de los casos en un momento dado. Si es víctima, no se le repara los daños, ¿no? O sea, sigue lo mismo, no hay cambio. Mira, lo que hemos visto y lo que yo te puedo afirmar es que el sistema de impartición de justicia en Baja California se ha visto invadido por las estadísticas. Y las estadísticas, déjame decirte que es un sistema para medir los resultados. Y es un sistema utilizado, pero en los sistemas económicos, para dirigir una empresa. No es un modelo de gobierno, no es un modelo político. ¿Sí? Entonces no podemos mezclar las estadísticas con los temas de justicia, porque la justicia significa darle a cada quien lo que a cada quien le corresponde, no significa consignar todas las averiguaciones de denuncias que lleguen a iniciarse. Entonces, cuando nos estamos guiando por estadísticas para presentar informes de gobierno o para dar cifras, pues entonces estamos perdiendo la objetividad y el sentido y la razón de ser de la procuración de justicia. El sistema de procuración de justicia en Baja California no está diseñado para llegar a la verdad de los hechos, y eso es algo gravísimo.
porque cualquier ciudadano común, al enfrentar una acusación, se enfrenta contra todo un ejército de funcionarios que tienen como misión reunir elementos de prueba para demostrar que hay un delito cometido. Cosa que no están haciéndolo al 100%. No, pero es que la función de la Procuraduría de Justicia no es demostrar que hay un delito, es llegar a la verdad de los hechos. Y si hay un delito cometido, entonces realizar todas las diligencias necesarias para poder probarlo. Es así como debería de trabajar. Así es como debería trabajar. Pero la verdad de las cosas es que únicamente se concentran en quitarse de encima al demonio de las estadísticas que los vienen persiguiendo de cerca. Y esto se ha visto en las últimas administraciones aquí en el Estado. Yo te puedo mencionar que en administraciones anteriores se ofrecían bonos de producción en Procuraduría de Justicia. Si la Policía Ministerial presenta a tantos detenidos, se le da un bono. Si el Ministerio Público consigna tantas averiguaciones con detenido, se le da un bono. ¿Por qué? Porque había que eliminar el rezago de expedientes mal integrados o que ya se les está venciendo el término y que no se pueden quedar en el número rojo de las estadísticas, porque entonces ¿a dónde se está yendo todo el recurso para Procuración de Justicia, verdad? Es incongruente. Entonces esto no es tampoco legal o no es aceptable de que por hacer o por impartir justicia tenga que recibir un bono cuando no lo estás haciendo en realidad. Lo estás haciendo por con tal de ganarte el bono. Es que se supone que el perfil de los funcionarios que trabajan en la Procuración de Justicia debe ser un perfil bastante sólido y que demuestre sensibilidad, pero también que demuestre respeto a los derechos fundamentales del individuo, porque son representantes sociales. Pero malamente al personal que trabaja en Procuraduría de Justicia se les hace llegar la consigna de que si la policía ya trajo a una persona detenida y ya se arriesgó enfrentándose a un detenido, a un delincuente, ¿quién es el Ministerio Público o el secretario de Acuerdos para dejar declaraciones inconsistentes? Entonces, muchas de las veces lo que se hace es que sí se entrevista a un testigo, a un ofendido, pero al momento de redactar la declaración, que lo redacta es el secretario de Acuerdos, y lo redacta en acomodo para cuadrar un delito, pero no necesariamente plasma la versión original de la persona que tiene enfrente rindiendo declaración. ¿Qué sucede? Tú haces lo que tienes que hacer porque sabes que de ese modo vas a cuadrar una conducta y vas a consignar el expediente. Y lo peor de todo es que el personal que trabaja en Procuraduría de Justicia se cree que está cumpliendo con un deber cívico al sacar de las calles a un delincuente. Pues espérate, una persona no es delincuente hasta que no se demuestre. Y esa es una de las fallas del sistema, porque en la teoría se supone que debes de acreditar que existe una conducta constitutiva de delito y que es probable la responsabilidad del sujeto. Pero el término probable se malentiende, porque en términos comunes la probabilidad puede entenderse de muchos modos. Podemos decir, hablando de dos personas en términos comunes, que si veo que el cielo está nublado, es probable que llueva, ¿no? Es probable. O sea, puede ser o puede no ser, ¿verdad? Pero eso en realidad debería interpretarse como posible, no como probable. Realmente eso es posible, ¿sí? Pero el término probable en materia de investigación de delitos debe entenderse como lo que se va a probar en juicio. La responsabilidad que se va a probar. Es probable porque se va a probar. No es que sea probable porque a lo mejor sí o a lo mejor no, ¿sí? Y se ha malentendido. Y en el Ministerio Público existe el criterio de que pues no te puedo comprobar que cometiste este delito, pero quién sabe cuántos habrás cometido. Y como a lo mejor si lo cometiste, pues yo te consigno y que te deje ir el juez si te va a dejar ir. Pero no debe ser así. Debes de probar que existe un delito cometido, ¿sí? Y que existe la responsabilidad, que se va a probar. Pero se malentienden esos términos. Y eso es un buen motivo, un buen pretexto para consignar asuntos con detenido o con pedimento de orden de aprehensión, cuando en realidad el Ministerio Público no ha sido suficiente para demostrar que hay una conducta delictiva y que hay una persona responsable de ese delito. Licenciado, ¿cuándo empiezas a escribir tu libro? ¿Cuándo lo terminas? ¿Y cuándo lo presentas? Mira, el libro formalmente empieza hacia el año de 2012, encontrándome yo en las instalaciones del penal de mediana seguridad de El Hongo, en Tecate, Baja California. Desde mi ingreso a prisión, el primer año fue de bastante incertidumbre, enfrentándome a un proceso en el que continuamente cambiaban algunas situaciones y en el que pues tuve que apoyarme en un equipo de defensa
para poder demostrar cada situación que yo establecí en mi declaración. ¿Sí? En mi declaración que ya rendí encontrándome detenido a disposición del juzgado. ¿Sí? Porque en la etapa de evaluación previa nunca se me dio oportunidad de rendir declaración. Pero bueno, encontrándome ya en prisión fue cuando pues yo decido ponerme a escribir, porque yo observaba tantas violaciones a los derechos fundamentales al interior de la prisión y me encontraba con tantas anomalías en los procesos penales y con tantas humillaciones y con tantos delitos cometidos por parte de los funcionarios del sistema penitenciario en contra de los visitantes, de los reos, que son ciudadanos que no han cometido ningún delito, pero aún así ellos se someten a los efectos de una pena de prisión porque son injuriados, son humillados, son agredidos y son vejados por parte del personal que opera los centros de reinserción social. Entonces, a partir de que yo veo eso en carne propia y que paso por esas experiencias al recibir las visitas de mis familiares y de otros tantos visitantes que llegaban al penal, es que comienzo a registrar lo que sucede y comencé a escribir. Muchas de las veces utilizaba también la escritura pues para mantenerme a flote y no perder la cordura, porque estar encerrado las 24 horas del día en un espacio de una celda de 2 por 3 metros donde te llevan los alimentos, pero te los sirven en el suelo y los sirven unos reos que van cargando ahí la olla de comida, pero justo enfrente de ellos van otros reos dedicados a la limpieza que van moviendo el polvo de un lado para otro, sacudiendo y barriendo, y ahí en el piso te tienen que servir los alimentos, a pesar de que hay dispositivos en las rejas para que tú puedas sacar tu trasto y te sirvan la comida, pero no, las indicaciones del sistema penitenciario es que lo sirvan en el suelo y mientras se realizan las actividades de limpieza, de modo que los alimentos que te están proporcionando pues probablemente sí los preparen pues con alguna medida de higiene, pero al momento de servirlos eso se elimina totalmente porque estás comiendo pura suciedad. Entonces, al ver todo lo que sucedía al interior de la prisión, al ver las golpizas, los baños de agua, las revisiones por parte del personal de vigilancia y de custodia, en donde muchas de las veces se presentaba el mismo director del penal ordenando ahí a sus elementos de guardia el sometimiento y contención de diferentes reos para sacarlos de sus celdas a plena madrugada, desnudarlos completamente y tenerlos descalzos ahí en un pasillo donde está lleno de agua y de excrementos y hacer revisiones y en las que pierdes pertenencias, tu ropa, tus tenis, tus cosas, o sea, y eso sucede cotidianamente. Entonces, al ver todo lo que sucede al interior de la prisión, es que decido yo arrastrar la pluma y comenzar a registrar esa situación, porque el objetivo es no únicamente decir, hey, fui víctima del sistema, espérate, es el sistema que tenemos. Y hay una cosa bien cierta, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Si no somos lo suficientemente valientes para abordar una problemática y generar cambios, pues entonces no nos quejemos, ¿verdad? Ok, pues entonces el libro Yo Prisionero surge a partir de esa convicción, de dar a conocer una problemática, concientizarnos y obviamente dar los pasos necesarios para provocar las adecuaciones y los cambios necesarios. ¿Cuándo lo presentas? ¿Cuándo lo terminas, más que nada? Mira, poco antes de salir de recibir mi libertad, fue que el libro ya había quedado pues, terminado, lo que es el borrador. Y una vez que yo me encuentro en libertad, es que pues formalmente le damos ya el formato como libro. ¿Y cuándo lo presentas ante el público y cómo fue la aceptación con el público? Mira, déjate comento que lo hemos presentado en diferentes foros. Hemos estado en la Casa de la Cultura Jurídica en la ciudad de Ensenada. Hemos estado también con los jóvenes de la Facultad de Ciencias Sociales, la Universidad Autónoma de Baja California. Hemos estado también en el Centro Estatal de las Artes y con algunos grupos sociales también pues hemos recibido la invitación para presentar el libro. Ya lo hemos presentado, hemos abordado la problemática del sistema de impartición de justicia en Baja California y de la reinserción social, y pues vamos a seguir con esto porque la intención es llevarlo hasta las universidades
y generar la inquietud en la conciencia de los jóvenes estudiantes y provocar que nos involucremos más de lleno en lo que es la actividad de los representantes del gobierno, en los temas de justicia principalmente, pero también en diversos temas. La aceptación de la gente. Mira, la mayoría de las personas que han tenido oportunidad de leer el libro me han hecho comentarios que para mí resultan satisfactorios, porque muchos de ellos han comentado que tienen un familiar, tienen un conocido, tienen un amigo que ha pasado por situaciones similares. Y todos manifiestan una indignación en contra del sistema de justicia que tenemos. He recibido felicitaciones, he recibido advertencias de que tenga cuidado, pero a todas esas gentes yo les he agradecido sus comentarios. Muchos de ellos han participado en las presentaciones de los libros, y lo que les comento es que esa es una experiencia solamente de una persona. Hay 18,000 historias en el estado de Baja California y hay 18,000 familias que han sido afectadas por parte del sistema de impartición de justicia. No podemos decir, y esto es algo totalmente cierto, no podemos decir que las personas que se encuentran detrás de la reja son inocentes. Sería una ilusión, una falacia decir eso. Pero tampoco podemos decir que el sistema de impartición de justicia en Baja California haya sido suficiente para demostrar que la persona que se encuentra cumpliendo una condena haya sido realmente responsable del delito. Y esa ya es una falla del sistema. También se maneja de que hay un 50% de inocentes y hay un 50% de culpables, de las cuales todos están ahí metidos como culpables. Mira, si yo te preguntara qué tratamiento se le daría, hablando en términos médicos, a personas de diferentes padecimientos, pues quizás se pensaría en darles un tratamiento específico a cada uno, pero creo que sería una locura poner a pacientes de diferentes padecimientos contagiosos o infecciosos en una sola habitación. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo que sucede en las prisiones de Baja California. No hay un perfil criminológico, no hay un tratamiento puntual. Quizá el 20% de los reos que se encuentran en las prisiones sí reciben un tratamiento de reinserción social. ¿Qué pasa con el otro? Porque aquí hay que puntualizar la responsabilidad del Estado. La persona que comete un delito debe pagar por ello. Eso es un principio de justicia. Pero cuando el Estado no es capaz de soportar con pruebas que una persona cometió un delito y aún así le impone una condena, pues estamos hablando de que hay un grado de anarquía. Porque si un juez ya resolvió que una persona no supo vivir en sociedad y por ese motivo debe imponerse una condena para que permanezca un tiempo en prisión, bueno, la pena de prisión tiene varias finalidades y una justificación. Una de las finalidades es que el sujeto que cometió el delito deje de cometer más conductas delictivas, deje de ofender a la sociedad. Otra finalidad es proteger a la víctima de ese delito, ¿sí?, para impedir que el sujeto delincuente siga agrediéndola. Otra de las finalidades es darle la oportunidad al reo de reivindicarse con la sociedad, ¿sí?, de reconducir su conducta, ¿sí?, y pagar. Pero la justificación de la pena de prisión estriba en la oportunidad que el Estado debe darle al reo de resocializarse y en la responsabilidad del Estado hacia la sociedad, hacia la comunidad. Porque si tú como Estado eres el rector de la vida en sociedad y tú únicamente te encargas de perseguir una conducta que dices que es demostrada como delictiva y impones una condena, pero te olvidas durante el tiempo de la condena de resocializar al delincuente, no estás cumpliendo con las finalidades de la pena. Y más allá, si te olvidas de la víctima del delito que tú estás castigando y no te aseguras de que se le repare el daño y dejas salir al criminal cuando transcurrió el tiempo que el juez le impuso, pero ni siquiera trabajaste en su conducta durante ese tiempo y ni siquiera lo obligaste a que reparara el daño a la víctima, pues entonces tú como Estado le estás quedando a deber a la víctima y no estás trabajando en la resocialización de ese delincuente y lo vas a dejar que regrese a las calles, que se reintegre a la sociedad, pero sin haber sido debidamente resocializado. Entonces únicamente estás reciclando conductas delictivas y delincuentes. Como Estado le estás quedando a deber a la comunidad. ¿Hay más historias, hay más anécdotas, algo más que vas a escribir más adelante o te quedarás nada más con esta denuncia personal de tu historia
¿Qué esperamos más adelante de usted? Mira, se están llevando a cabo varias acciones. Estamos constituyendo lo que es el Proyecto Justicia, Consejo Ciudadano de los Derechos Humanos, porque estamos decididos a participar más activamente en la comunidad y no vamos a dejar de señalar aquellas acciones en las que el Estado debe mejorar, hablando del tema de justicia, porque es una responsabilidad del Estado. El Estado, a través del sistema de reinserción social, adquiere una obligación con el sujeto que se encuentra detrás de las rejas, encarcelado, ¿sí? Los especialistas lo conocen como la tutela del Estado, porque el Estado lo desprovee de sus derechos civiles, de sus derechos políticos, pero adquiere una responsabilidad con el reo, ¿sí?, de trabajar en su remodelación de conducta y de tutelarlo durante el tiempo en el que el reo debe permanecer en tratamiento. Pero olvidémonos del reo, la víctima del delito, que es el tema central. Si hay un delito cometido es porque hay una víctima y esa víctima merece la reparación del daño. Y si tú como Estado no eres capaz de asegurarte de que el responsable del delito repare el daño a la víctima, entonces tú eres un responsable solidario ante la víctima y a ti te deben de demandar la reparación del daño. En esos temas estamos trabajando a través del Proyecto Justicia, que es lo que estamos encabezando. Vamos a seguir impulsando estas acciones y estamos también atendiendo a familiares de diferentes reos, apoyándolos en temas legales. Estamos haciendo esto de un modo muy discreto porque debemos preservar la secrecía y guardar la identidad de las personas con las que estamos colaborando nosotros, a menos que ellos me autoricen a hacerlo público. Pero la finalidad no es hacer publicidad. Estamos señalando una problemática social que está perfectamente documentada. Me tocó pasar por una experiencia en carne propia, conozco el sistema desde adentro, cómo funciona, y me tocó estar del otro lado del sistema. Esa es la finalidad del libro, hablar de una problemática y generar las acciones necesarias para provocar un avance en los temas de justicia aquí en el Estado. Vamos a trabajar en otros libros que están relacionados con el tema, donde ya se mencionan datos más puntuales, y pues evidentemente pues, va a haber noticias. Una de las cosas que señalo en el libro es que es muy criticable que aquí en el estado de Baja California pues contemos actualmente con un aparato de justicia, propiamente la Procuraduría General de Justicia en el Estado, que en estos momentos pues está siendo dirigido por una figura emblemática, la licenciada Perla del Socorro Ibarra. Pues bueno, a la Procuraduría de Justicia le hacen falta muchas adecuaciones, pero le hace falta principalmente que el perfil del funcionario público de la Procuraduría sea un perfil más sólido y no únicamente que nos dejemos llevar por las estadísticas, ¿sí? Te comentaba, la licenciada Perla del Socorro, ella, actual Procuradora de Justicia en el Estado, ella fue una de las magistradas que se encontraba en el Tribunal Superior de Justicia cuando la resolución de mi juicio original, pues en vía de apelación, se fue al Tribunal Superior. Por sus manos pasó mi expediente y no advirtió que había graves anomalías. Y ella confirma la sentencia. Es hasta que agotó el recurso de amparo que el Tribunal Federal determina que el Tribunal Superior de Justicia debe emitir una nueva sentencia y ordenar mi libertad. ¿Ahorita está ya completamente libre o está todavía en proceso? O sea, ¿todavía se sigue o cómo está ya? Es una cosa juzgada. Ya juzgado. ¿Algo más que deseas agregar? Solamente darte las gracias y mencionarte que la difusión del libro es una cuestión que estamos utilizando como un vehículo. El libro es propiamente un vehículo para difundir una idea, para señalar una problemática y obviamente para invitar a todas aquellas personas que hayan conocido o que hayan pasado por una experiencia similar a que se sumen y que sepan que estamos realizando las acciones necesarias para demandar al Estado que se den los cambios que son necesarios. Muchas gracias.